Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bellezas. Hola, Nati. Bueno, me demoré porque surgió un cambio de pañal inesperado, así que por eso abro recién. ¿Cómo están, bellezas? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidas una vez más a Sabia y Salvaje. Hoy tenemos una rica charla, importante charla, diría yo, con una mujer increíble a la que quiero mucho y que me da muchísimo gusto que ustedes tengan la oportunidad de conocer, si es que ya no la conocen, por supuesto. Vamos a esperar a que la Javi llegue. Vamos a esperar. Hola, hola, hola a todas. Porfis, mientras la Javi llega, ¿me pueden decir si se escucha bien? Por favor. Ahí está la Javi, vamos a darle entrada. Mientras tanto, ustedes cuéntenme porfa si se ve y si se escucha bien. Please. ¿Qué hubo, mi Hola, amor? hola Mel, Hola, Javi. ¿me escucháis Ay, bien? sí, ¿tú me escuchas Ya, bien a mí? perfecto. Perfecto. Aquí las chicas también dicen que se escucha bien, así que estamos bomba. Bienvenida, Javi, bienvenida, bienvenida a Sabia y Salvaje. Gracias por aceptar la invitación, Reina. Para mí es un lujazo tenerte aquí en estas charlas tan bonitas que han resultado. Y es un lujo porque, pues, el tema que nos traes es como ultra transversal y muy importante para todas. Ya van a ver chicas que se van a quedar con la boca así abierta. Entonces, bueno, yo les quiero contar. ¿Cómo? Que gracias por invitarme, como que también a mí este ciclo de charlas que hay hecho es muy bacán, un tema muy necesario, eso creo. Sí, ha estado re lindo, la verdad. Entonces, bellezas, quiero presentarles a Javiera Cantoya. Javiera Cantoya es una tremenda psicóloga clínica especializada, especialista en vínculo, en el tema de aprender, el aprendizaje para quienes nos cuesta, de poner límites sanos. Eh, es consteladora familiar, es activadora de útero, es una amiga increíble. Mm, Con Javi tuve la suerte de cursar 2 años, fueron 2 años o algo así, de nuestra formación de constelaciones familiares. Así que nos conocemos el callo, así es, así es. nos conocemos la profundidad y eso es muy lindo porque aún así, aunque nos conocemos la profundidad, nos queremos mucho y nos seguimos gustando mucho, ¿verdad, Javi? Absolutamente. Diga lo contrario. Los complementos también, ¿no? Bacán, sí. Una, para mí también ha sido una amistad increíble contigo, muy bacán, muy real. Por eso Sí, esta conversación también fue lo que yo dije en mi Instagram, como va a ser una conversación real. ay, Javi. Eso, pues vamos a por ello. Hola, Indy. Qué lindo. Sofi Valderrama nos pregunta de qué hablarán. Gracias, Sofi, por hacer esa pregunta. Y así yo lo voy a poner aquí en un, ¿cómo se llama? Comentario destacadito, fijado. Entonces, vida y la historia que hace sabia. Vamos a estar hablando acerca de la vulnerabilidad y además acerca de la historia que nos atraviesa a todas, la historia personal y cómo esa historia nos da sabiduría.
¿no? Como esa historia personal nos entrega sabiduría dependiendo también de la mirada que nosotros le demos a esa historia. Entonces, esta tremenda mujer nos va a contar su visión al respecto. Javi, ¿te gustaría empezar por, por la vulnerabilidad? ¿Cómo qué es la vulnerabilidad? Bueno, tú tienes un proyecto que se llama Vulnerable y Poderosa. Encuentro que es un nombre precioso y además siento que eres muy atrevida en el sentido de que te lanzaste a hablar y a poner sobre la mesa un tema del que en estos tiempos nadie quiere hablar. Todas queremos ser poderosas, todas queremos ser sabias y salvajes, ¿verdad? Todas queremos ser, mejor dicho, las megatipas sacadas del Instagram y nadie habla de lo que realmente hay en la profundidad. Y tú Mm. te atreviste. Y eso, ¡oh! Me fascina, me fascina, me fascina. Así que dele nomás, reina. Háblenos de Ya, la vulnerabilidad y de vulnerable y poderosa. ya, bacán. Voy a partir como contándoles un poco de dónde nace Vulnerable y Poderosa y por qué me dedico a esto, ¿ya? Y luego les cuento como un poco la visión de la vulnerabilidad y nos vamos en todas las bolas que nos queramos ir. Eh, Vulnerable y Poderosa nace a partir de mi propia experiencia, en realidad, y de cómo yo justamente, luego de una historia difícil, como marcada por muchas cosas, pero como desde la infancia, etcétera, me fui haciendo como esta mujer, como impenetrable, ¿cachai? Como en donde nunca se le veía su lado triste o más como vulnerable, pero si quisiéramos decir sinónimos como en donde nunca se le veía la herida, ¿verdad? Como esta persona como indescifrable, ¿ya? Y esta coraza que en el fondo me protegió de tantas cosas que me hacían sentir como, volver a sentir como heridas que tuve, etcétera, finalmente se empezaron a poner como en el camino de mis relaciones, ¿ya? Como que empezaron a hacer este muro típico eh, y generó que como un efecto contrario, ¿verdad? Como que en el fondo fui como esta mujer súper fuerte, después me di cuenta que no quería hacerlo, entonces que no quería ser esta mujer fuerte, que no muestra nada, etcétera, y como que perdí todo mi poder. Y fue como, ya, entonces soy esto y voy a dejar que el resto me diga y que el resto también verme afectada por el otro y aprender de los demás y mostrarme, Que te etcétera. polarizaste. Sí, entonces me fui como para los dos lados, viví los dos lados y en esa pérdida de poder me di cuenta que cuánto me costaba poner límites sanos, ¿verdad? Entonces tuvo esta tentación de volver a esta Javi como impenetrable y ahí me di cuenta, no, esto tampoco es un límite sano. Tampoco en la muralla es un límite sano, porque al final yo necesito del resto. Entonces empecé a darme cuenta de que lo que necesitaban mis relaciones, lo que yo necesitaba trabajar para que mis relaciones prosperaran, era crear como una especie como de membrana, ¿ya? No la muralla ni esta puerta completamente abierta, sino que una membrana. Y entonces ahí empecé a trabajar el tema de cómo el poder y la vulnerabilidad son más o menos, no sé si lo mismo, pero la historia que te hizo sentir heridas, la historia que te hizo sentir como tan vulnerable, es a partir de la cual tú puedes encontrar como tu propio poder y tu propio qué quieres con tu vida y qué quieres con tu relación. Entonces, dicho eso, yo defino la vulnerabilidad como la capacidad de ser dañado o tocado física, emocional, mental o espiritualmente, ¿ya? Entonces, Pero sí, dañado y toca, o sea, como, es decir, ser vulnerable significa también permitirse ser dañado. ¿Eso estoy entendiendo bien? eh, luego, mira, yo estoy hablando como de una definición súper teórica. Luego, cómo lo llevamos a la práctica es como cómo se dan estos matices, pero la vulnerabilidad es como estar abierto a que los otros puedan como, yo digo tocarte, porque en el fondo puede que alguien te toque así, sea como suave, o que alguien te meta el dedo en la herida, o que te provoque Ok. una herida,
Entonces, si lo pensáis, la vulnerabilidad no es una opción, es una Mm, característica humana, porque todos somos vulnerables, como mm, todos hemos sido tocados para bien o para mal, ¿verdad? Y dañados, pucha, me encantaría decir que no, pero en realidad yo creo que sí, como todos hemos sido dañados en algún sentido, como... mm, Entonces, si te das cuenta, tiene que ver con nuestras características humanas. mm. Y, y, y es bonito darse cuenta de eso porque en vez de escapar de ello o de negarlo, empiezas a aceptarlo, lo que te da el poder de decir, ok, ¿y qué voy a hacer con ese daño? ¿Qué voy a hacer yo con eso que me tocó y me hizo sentir mal? Porque no tengo la opción de dejar que los otros me hagan cosas. O sea, yo puedo pretender que no, ¿verdad? Como esta Javi fuerte de la que yo te hablaba, pretendía que no le dolía, pero eso no significaba que no le doliera, Claro, claro. ¿cachai? Sí. Eh, así veo yo la vulnerabilidad, como una característica humana que por supuesto que tiene diferencia. Hoy día estamos hablando del plano personal, como íntimo, relacional, pero si te vas a la vulnerabilidad social o estructural es otro tema, Mm. ¿verdad? Pero todos estamos en posibilidad de ser tocados unos con los otros a través de lo lindo, a través de las heridas, como estamos en donde los otros nos afectan. Un poco Ujú. así me explico yo la vulnerabilidad. Me quedo como mucho con esta imagen que dices que en vez de esta puerta súper abierta o esta muralla, es como aprender a llevar una membrana, ¿no? Y como que, como me imagino esta membrana como algo también donde puedo realmente intentar elegir que sí permito que entre y que no. Eh, y también como cuando entra algo que va más allá de lo que yo quisiera, bueno, como dejarme tocar por ello y a ver qué es lo que eso tiene que mostrarme, ¿no? Como, porque muchas veces, claro, esto que tú nos dices como de la muralla o como a mí no me pasa nada o eso que me pasó en realidad me pasó así por encimita y no me hizo No ningún pasó daño. nada. Ujú, Claro, como realmente qué pasa desde tu visión con eso que sí es tocado. Así una parte de mí diga, no me tocó, no me pasó nada, no me duele, no me importa. ¿Qué pasa con esa parte interna que sí fue tocada y que yo no estoy siendo capaz de ver, de darle un lugar? ujú, ujú. A ver, yo creo que eso tiene mucho de, porque tú ahí las constelaciones, desde mi mirada, juegan un rol súper importante, porque al final siendo adultos, adultas, como que los temas que más nos tocan probablemente remiten como a las primeras heridas, ¿verdad? Como que tú me decías un comentario y a mí me llegó a la niña de los 7, ¿cachai? Como, Claro. oh, me llegó. Entonces, ¿qué pasa con aquello que me cuesta ver? Es porque obviamente es doloroso si nos vamos así como ya al origen, ¿verdad? Así como a la niñez herida, que luego produce que la adulta se sienta herida. Si nos vamos ahí, es doloroso darse cuenta que en el fondo como esta típica idea de que la persona que te tenía que cuidar te hizo daño. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no duele solo la herida, sino que duele también el contexto de la herida y quién hizo esa herida. ¿Cachai? Mm, Y ahí entra toda esta mirada de las constelaciones que tiene que ver con entender que no es que obviamente yo esté a favor de que los niños, que uno siga dañando a los niños porque es como parte de, pero ojalá cada día menos, pero sí entender que, por ejemplo, la mayoría de las personas que están viendo este live y nosotras venimos de una generación en donde no existía todo este tema de la crianza respetuosa. Y por lo tanto nunca hubo como una reflexión por parte de nuestros papás y nuestras mamás de lo que hacían que nos dañaba, ¿verdad? mm, Como tu mamá no fue de tal manera pensando en que te iba a dañar. Eh, entonces, como empezar a hacer esta mirada como más comprensiva de cómo ocurrió esa herida, permite empezar como, ya, a ver,
¿qué pasa con esto? Yo era un ser humano pequeño, niña, que en el fondo tenía esta capacidad de ser dañada, que convivió con otro ser humano, en este caso mi mamá, mi papá, que tenía sus propias heridas, que no tenía este conocimiento de cómo no traspasármelas, y por lo tanto se produjo algo que para mí es como un fenómeno natural, Mm. ¿verdad? Que es como el traspaso de una herida, porque por lo general nuestros papás nos traspasan sus propias heridas, ¿sabes? Como sin darse cuenta. Eh, y se produce como esto que es como, para mí es como, era imposible que no pasara. ¿Cachai? O sea, si yo empiezo a mirar la historia y digo, oye, a mí me dolió mucho de mi mamá que ella no pudiera estar presente porque, etcétera, etcétera, y me empiezo a mirar la historia para atrás y digo, es imposible que mi mamá hubiera estado disponible para mí, Mm. ¿me cachai? Pero eso no quita que a mí no me haya dolido, Sí, ¿cachai? O sea, sí. como, Y eso lo eh, rescato mucho, Javi, eso que estás diciendo, porque también ahora se tiende mucho a decir como, bueno, hay que ser súper compasivos y comprensivos con nuestros padres, porque ellos obviamente no quisieron dañar, ¿verdad? Em, entonces ya supera la herida, sal del rol de la víctima y hazte cargo de tu vida, hazte responsable, crece y crea tu propia realidad, ¿no? Y como que mucho en ese discurso, que si bien está muy lindo y todo, pero mucho en ese discurso invalida los sentimientos importantes de las personas que se han, o sea, de todos, ¿no? Que nos hemos sentido heridos y te dice como, no, 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 ya deja de sentir eso y ay, pasa la página. Y pasar la página muchas veces no es tan simple. no, po. De eso justamente se trata para mí la vulnerabilidad y el poder, ¿cachai? Como cuál es el poder de aceptar que tuviste una herida, que hubo daño, etcétera, es no exigirte como sanar esa herida así, o crear tu realidad como, no sé, ponte tú como, no, yo no voy a repetir la historia, y yo no voy a ser la mamá que mi mamá fue con mi hija, o sea, no voy a ser con mi hija la mamá que yo tuve, ¿cachai? Ah, sí, sí. Ahí es donde nos pegamos el mayor tropezón, porque nosotros tenemos que partir de la base de que, claro, no queremos ser las víctimas eternas y qué sé yo, pero tú tenés que entender que tú vienes con una herida, y esa herida te hace ver, sentir, juzgar las cosas de una manera determinada. Entonces, hasta cierto punto esa herida tú tenés que aprender a sanarla y a no identificarte con ella y que no que todo lo que te dicen tiene que ver con que tú viviste eso. Pero es como tomar la herida como central, es al revés, no es dar vuelta a la página, sino que decir, a ver, qué tomo de mi herida? ¿Qué necesito yo de mi vida construir ahora para que esta herida sea un poquitito más suave? Entonces, todo lo contrario a negarla, es como, si es que a mí me duelen estas cosas, déjame pensar como en algún ejemplo, como para que seamos como más literales. Eh, es un ejemplo inventado. Vengo de una familia en donde hubieron eh, muchas infidelidades, ¿ya? Entonces yo digo, no, es que, y yo, ponte tú, estoy con una pareja y soy muy celosa. Y esta pareja es como súper libre, y yo soy súper celosa. Si es que yo quiero dar vuelta a la página y digo como, sabéis que esta herida tengo que superarla, lo que yo voy a hacer es como, no, yo tengo que aceptar que el otro es libre y tengo que dejar de sentir celos y tengo que, bla, 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 en vez de decir, oye, yo voy a configurar mi vida para que esta herida sea un poquitito más suave, ¿cachai? O sea, necesito tener una pareja con la cual yo no le puedo hacer el show porque sé que no tengo que hacerlo, pero con la cual sienta que puedo conversar esto que me pasa, en donde yo pueda no solamente ser esta mujer fuerte, sino que también de vez en cuando admitir que mi herida todavía está ahí dando vueltas, ¿cachai? Ajá. Entonces se empieza a construir como una sabiduría a partir de lo que la herida te dejó, de lo que la herida te mostró, de lo que la herida te dijo, ¿sabéis qué? Tus límites son esto, anda ampliándolos de a poco, cada vez, en el ejemplo que estamos siguiendo, cada vez va a ir siguiendo sintiendo menos celo, pero primero dedícate a reconocer que necesitas como ciertas almohaditas para empezar a como a generar la seguridad de a poco, ¿cachai? Es como darte cuenta que en realidad es como que tenés que gestionar tu herida, más que o negarla por completo o quedarte como en el victimismo absoluto,
Es como, ¿sabéis qué? Y por eso el nombre, por eso como cuando tú me preguntaste qué nombre le pondría, yo dije la historia que te hizo sabia, porque al final la sabiduría de la que yo doto mis relaciones también tiene que ver con las comprensiones que me dejó mi herida. Es como, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero esto, quiero esto otro, siento que tengo que aprender a hacer esto, por lo tanto necesito tiempos para poder hacerlo, y es conocerte a ti, ¿ya? Y por eso yo me opongo, pero rotundamente a las fórmulas absolutas, o como cuando te dicen, tú tienes que poner límites de esta manera, o tienes que hacer esto de esta manera, porque los límites que tú pongáis, tu forma de relacionarte, van a estar en función de tu herida, quieras o no. Ojalá como siempre con el fin de ir sanándola, pero esto que te digo, como de gestionar la herida, es lo que al final a ti te dice como ya, esta es la sabiduría de la cual yo voy dotando mi vida, como así decido yo vivir, ¿sí? Eh, eso. Y siento que es muy hermoso y muy valioso, Javi, que nos digas que en la herida hay sabiduría. O sea, que de la herida emerge sabiduría. Porque la tenemos tan satanizada, ¿no? Que, o como tú dices, no, no queremos tenerla, imposible. Todos la llevamos de una u otra forma. O es como cuando nos encontramos con esa herida de frente, es tan potente porque generalmente esas heridas primarias son, ¿no? Como que, nos remueven internamente y la vida. Y cuando nos encontramos con ella, lo que queremos hacer es como, ok, sí, ya la estoy viendo, pero ya, que pase, que pase, que pase, que pase, que pase, ¿no? Como que se me pase. Y en ese que se me pase, nos perdemos de ese elixir sabio que tiene la herida, ¿no? Como Es, en vez de aprender a estar allí, estar allí, estar allí. Que cuando yo digo estar allí no significa ser, ay, seamos víctimas, no, 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 sino observando, sintiendo esto que tú nos dices de que te aporta la herida a tu vida, porque además que tiene mucho que aportar, mucho. y ya, yo no me gusta, no es que yo sea como una que ame el sufrimiento, así como quédate en tu herida, quédate en tu herida. Pero la herida tiene mucho, o sea, las heridas tienen esta cuestión de que nos hacen sentir mal, y obvio, ¿cachai? Pero tu herida también te enseñó muchas cosas, porque tú, no sé, yo de chica pasé mucho tiempo sola, y eso obviamente me duele, pues, ¿cachai? Porque es como, ¿por qué? ¿Por qué mis padres no estuvieron ahí? Y yo hay una parte de mí que todavía siento esa herida, y todavía le duele, y todavía llora por esa herida, ¿cachai? Como muchísimos años después. Pero también digo, pucha, ¿sabéis qué? Qué tremendo valor haber aprendido a estar sola. Fue la mala, ¿cachai? No fue como a través de la elección. Pero hoy día también me dice como, y no es como acorazarse, porque claro, me puedo acorazar y decir como, yo estuve sola en mi infancia, así que no necesito a nadie. No, po. Ver la herida como herida. O sea, ver la herida y decir ya. Por eso yo te digo, hablo como de estrujarle la sabiduría, porque yo soy súper sistemática para trabajar, como, a ver, ¿qué puedo sacar yo de esto? A ver, primero tengo que entender que es una herida, por lo tanto va a traer consecuencias invisibles, ¿cachai? Puede que yo me acorace, puede que crea que no necesito a nadie, puede que consecuencias negativas, con las cuales tengo que trabajar. Y por otro lado, ¿cuáles son las cosas, los recursos personales que me dejó esta herida? Que pude aprender a estar sola, que no le tengo miedo a la soledad, que le tuve, porque en el fondo tuve miedo de volver a repetir la herida, pero cuando dejé Mm, de temer la herida, dije, ¿sabéis qué? Si me toca estar sola de nuevo, me tocará estar sola. Y así como niña, cuando lo viví y desarrollé creatividad, ¿cachai? Como, no sé, escribía canciones, escribía cuentos, poemas, y hoy día, claro, me voy en las mansas voladas y puedo escribir y me sale bacán, pero fue a partir de esa niña, ¿cachai? mm, Entonces, las heridas es como no romantizar nada, sino que ver obviamente que una herida trae siempre como dos aspectos, ¿cachai? Eso que es doloroso, de lo cual necesitáis ver y hacer naná y transformar, etcétera. Y otra parte que es como el poder, ¿cachai? Ese poder que te dejó tu historia. Y ahí hay un tema súper importante que tiene que ver si es que nosotras dejamos de vernos como, si es que nosotras hacemos visibles los recursos personales que dejaron nuestras heridas, entonces también dejamos de victimizar al otro y de cuidar tanto al otro, ¿ya? Y mm. decimos como,
puede que al otro le duela que yo le haga esto. Obviamente no daño a propósito, pues, sino que, no sé, pues yo necesito decirte, Meli, sabéis que no voy a poder ir a tu cumpleaños, ¿cachai? O amiga, no te voy a poder ayudar. Si es que yo en realidad veo mis recursos personales, también digo, ella también tiene sus recursos personales, ¿cachai? Y puede que le va a doler un rato, o puede que pasen muchas cosas, pero también va a poder, y en el ámbito transgeneracional esto agarra un sentido tremendo, porque Mm, siempre está la idea de no repitas el patrón, no repitas el patrón, no repitas el patrón, ¿cachai? Y al final, por no repetir el patrón, es como que tenemos que vivir así como súper cuadrados, ¿cachai? Como súper cuidando todos nuestros movimientos, porque como yo porto una herida, probablemente yo te haga daño a ti, si es que yo no me mm, hago cargo. Pero claro. hacerme cargo también tiene un límite, y en algún minuto hay algún patrón que en alguna medida se va a llegar a repetir, ¿cachai? Entonces lo que yo tengo que entender es como, así como esa herida, por supuesto que me dolió, pero también me produjo como sabiduría. La otra persona también va a lograr transformar esa herida y va a lograr como sacarle lo que tenga que sacarle, como, es como hacernos cargo, cuidar, cicatrizar, tener ojo, ¿cachai? No caer en las trampas y qué sé yo qué, pero en algún minuto decir, ¿sabéis qué? Esta historia, con todas las heridas que tiene, igual fue súper poderosa. Igual me hizo la mujer que soy hoy día, ¿cachai? Como, no sé, se me vino como esa idea. Sí, y me encanta porque también creo que es un súper aporte para cuando nos cuesta poner el límite. Recordar esto que tú acabas de decir, ¿no? Como, no porque yo esté diciendo no en este momento, significa que la otra persona no vaya a poder salir de lo que mi no le va a generar, ¿no? Entonces eso no me deja en un lugar de, ay, no, pero no le puedo decir que no porque la voy a dañar, no sé qué, no sé qué, y entonces termino es diciéndome no a mí misma, que es terrible, Mari, es terrible Claro. también. Es negarte, porque esa parte es súper importante, porque es como, yo siempre cuando estoy en un proceso terapéutico me dicen, como, o sea, como que empiezo a darme cuenta que como que cuida, sobre todo el tema de los límites sanos, que es como lo que más me llega, empieza como, no, es que no puedo decirle que no, porque si le digo que no, como que me voy a convertir en, y es como, a ver, ¿en quién no te querés convertir? ¿A quién tenés miedo de parecerte? Chuta, en realidad a mi mamá, porque mi mamá me hizo mucho daño y bla, 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 bla. Ya, ok, vamos por partes, ¿cachai? Porque una cosa es la herida que te provocó, que por supuesto ojalá no hubiera pasado, y por supuesto que tenéis derecho a sentir rabia y pena y muchas cosas, pero, pero otra cosa es como, como por eso hablábamos también como como cuando yo presentaba el live que íbamos a tener, hablaba de cómo la mirada hacia nuestros padres o hacia quienes nos criaron y nos provocaron tanto cosas buenas como cosas malas, tiene que ver con el autoestima. Porque cuando yo dejo de temer parecerme un poco a ellos, puedo ser yo misma y puedo dejar de negarme, ¿cachai? Porque si es que tengo tanto miedo de lo mismo que decíamos antes, repetir la historia o parecerme a mi mamá o a mi papá, te voy a estar negando toda la vida, ¿cachai? Entonces, no sé si se entiende lo que quiero decir como de la relación que tienen los límites sanos con aceptar tu historia. Mm, eh, Como aceptar ocupar el lugar como de no siempre la complaciente, ¿cachai? No siempre la buena, aceptar que quieras o no, insisto, ojalá sea en la menor medida posible y ojalá si es que lo haces como te puedas dar cuenta y ojalá la comunicación siempre sea lo más asertiva posible y bla, 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 pero en algún minuto igual a alguien le vaya a hacer sentir mal, a alguien vaya a decepcionar, y en el fondo como el costo de no atreverse a eso, el costo de no parecernos a nuestro origen y de dónde venimos, es justamente lo que decís tú, pues, te decís que no a ti mismo. claro. Y mejor palo torcido que palo reprimido. Eso yo lo aprendí hace muy poco y de hecho es justamente lo que cuando tú me dijiste como esta charla como de la mujer salvaje, fue como, a mí aprender a ser mujer salvaje es como
no quiero repetir todos los patrones, pero ¿sabéis qué? Si repito alguno, estoy de acuerdo. Ya, ok. Ok, como capaz que me separo, porque vengo de una familia de muchas mujeres separadas. Capaz que me separo, ¿cachai? Pero no puedo estar aguantando relaciones que no me hacen bien por temor a separarme, por temor a Porfa, no. repetir la historia. Y entonces ahí te das cuenta que en realidad todas tus abuelas que se separaron no eran estas mujeres malditas que tú mirabas como desde el machismo, como, ay, se quedaron solas porque eran unas malditas, sino que era, oye, estas tenían, o sea, por algo fue, ¿cachai? Por algo lo sintieron, entonces empezáis como a este árbol, a esta historia que veis como que obviamente uno, por lo general, insisto, le deja muchas heridas, se pierde de ver como la dignidad que Mm, tiene. ¿Sí? Y que de mm, repente esos daños o los acontecimientos que sucedieron, como en este caso yo te hablo de separaciones, sucedieron como también por el bienestar, mm. como que no hay una, es como dejar de tenerle miedo a que la historia suceda. Ajá. Javi, hablas mucho de la historia y de pronto, quizá, no sé, hay alguien que nos esté escuchando que no entiende muy bien a qué te refieres con la historia, ¿no? Entonces, como, ¿qué es esto de la historia para ti? La historia para mí es el conjunto de seres humanos que en el fondo con todas las dinámicas que hubieron entre ellos, eh, acontecimientos, ¿cachai? Como, porque en el fondo, cuando hablo de la historia, en realidad me estoy refiriendo como a tu linaje, ¿cachai? Como a tu árbol genealógico que te dio vida. Pero Perfecto. este árbol es más que, como es un sistema, es más que la suma de sus partes. Entonces, el árbol y tu historia no es solamente las personas que vinieron antes de ti, sino que todo lo que pasó entre esas personas y todo lo que le pasó a cada una de esas personas. Eso es la historia para mí. Entonces, cuando hablas de la historia, hablas de todo este conjunto de personas, de relaciones y de acontecimientos, ¿no? De los que estamos hechos a la final. Sí, sí, sí. Perfecto. Y que en el fondo cuando uno mira para atrás la historia como con ojos muy críticos, inevitablemente te vaya a mirar de manera crítica a ti misma, Ujú, como tratando de ser perfecto, ¿sí? ujú. Como tratando de que solamente tomar lo bueno y lo malo como ojalá ni siquiera tocarlo, ni repetirlo, eh, pero al final eso también como que choca con esta idea de tu vulnerabilidad porque tú ya fuiste tocado. Entonces, como que ya no eres perfecto, es imposible que seas perfecto, como tú venís con una serie de sensaciones, ¿cachai? Con una serie de tu forma de mirar el mundo, que yo siento que obviamente se puede trabajar y hay que trabajarlo, porque nos hace bien trabajarlo, no porque sea un deber, sino que porque nos hace bien como humanidad trabajarlo. Pero que en algún minuto también tenemos que permitirnos, o sea, como darnos cuenta que así como las constelaciones te dicen, como la historia fue lo que fue y tus padres pudieron dar lo que pudieron dar, decírtelo a ti misma, ¿cachai? Como Mm, tú vives el mundo a partir también de tus heridas, ¿cachai? No solamente lo veis a partir como de tu, porque claro, las heridas dejan recursos personales y bacán, pero en el fondo es como permitirte caminar como con lo que eres, ajá. ¿cachai? Al final, esa es la sabiduría de la que yo te hablaba, ¿cachai? Como no hacer oídos sordos ni ojos ciegos a de dónde vienes y quién eres, ¿cachai? Y buscar Mm, como la vida como todo el mundo lo hace, como decís tú, como esto como todos, no sé, chicos Instagram, ¿cachai? O la maternidad se vive así y las parejas son así, ¿cachai? Y darte cuenta que en realidad cada pareja está configurada a partir de su propia vulnerabilidad, de su propia manera de poder lidiar con la herida que tienen, ¿cachai? Y la maternidad, como yo creo que en ningún caso es perfecta, ¿cachai? Pero sobre todo diría que tienen que ser diferentes las maternidades, como buscando el bienestar, como con todas las herramientas que tenemos, pero es obvio que tú y yo no vamos a ser la misma mamá. Y es mm, obvio que tanto tu hija como mi hija van a salir como con algún recelo hacia nosotras, ¿cachai? Y en el fondo, así como nosotras, como nosotros también
nos costó, pero en algún minuto dijimos, ¿sabes qué? Está bien, ¿cachai? Ella también va a poder hacerlo, como es Mm, como este como equilibrio como entre aceptar y gestionar, ¿cachai? Como aceptar y ajá. hacerte cargo. Lo primero es como aceptar que tú venís con una vulnerabilidad y que venís con una herida, y que Mm, no van a desaparecer de ti y que es como, voy a ocupar un término que va a sonar muy rimbombante, pero no es difícil de explicar, ¿ya? Que es la fenomenología hermenéutica. La fenomenología es como esta idea de que lo más importante es lo que se aparece frente a ti, el fenómeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo soy terapeuta, lo que yo tengo que ver es quién está al frente mío, no a mí misma. Tengo que dejarme a mí misma de lado, ¿ya? mm, Esa era la fenomenología, pero luego nace una nueva rama de la fenomenología, que es la hermenéutica, que te dice, ok, está perfecto. Tú no tienes que mirar al resto con juicio, no tienes que enjuiciar al resto de partir de tus propias heridas, etcétera. Pero nunca vas a poder quitártelos del todo. Por lo tanto, tenéis que cuidar, revisar tus juicios, revisar tus heridas, revisar cómo te vinculas con el otro, porque eso siempre va a estar en ti. Es como es una pretensión que tenéis que olvidar. ¿Cachai? Como, mm. entonces, como que es entender que tú vienes con una historia y tenéis que aprender a sacarle todo lo mejor y saber que igual vaya a mandarte cagadita y con eso caminar, ¿cachai? Qué lindo eso, Javi. Estoy muy de acuerdo contigo en esto que dices de que hace bien, que nos hace bien como humanidad aprender a gestionar nuestra herida, nuestros dolores, lo que nos complica, ¿no? En la relación que tenemos con nosotros mismos, que muy seguramente, o sea, seguramente tiene que ver con la relación con el mundo, ¿no? Con tu mamá, con tu papá, con tu familia, en fin. Eh, Vayan a terapia. Vamos a terapia. No, en verdad creo que es un hermoso regalo que le hacemos a la humanidad, haciéndonos cargo de. Eh, Ay, marica, se me fue lo que te iba a decir. que son temas profundos, es como que uno se queda así como, ay, que Ah, como, no, sí, ya me acordé. Como también en esto de, pues en este mundo que nos dice constantemente, todo el tiempo, como sé perfecta, ¿no? Siempre por favor muestra tu mejor cara, siempre por favor, como lo que muestras en redes, que a la final es, ay, ¿te fuiste o me fui yo? nos dice que, Y ahí ya, sí, allá. Como en este mundo que nos dice constantemente, que nos impulsa, ¿no? A buscar la perfección que se supone que existe en algún lugar escondido, que nos impulsa constantemente a estar, por ejemplo, produciendo, siendo parte, de la manera que encuentres, pero por favor, sé parte de algo. Y claro, mi guagua, una de las grandes heridas para muchas personas es justamente no sentirse parte, ¿no? Entonces hacemos cualquier peripecia, cualquier malabar para ser parte, ¿no? A ver, esperen. Mi hija quiere ser parte de esta charla. les hago malabares por dentro. Ven, ven y ahorita vas con el papá. Ven. Ay, bacán, Entonces, me como, encanta la perspectiva. Hola, bebé. como en estos malabares, muchas veces pues nos terminamos pasando a llevar mucho a nosotros mismos y creando una voz autoexigente horrible que no nos deja justamente conectar con quien realmente somos y disfrutar de lo que somos. Y no nos permite mirar nuestra historia, a lo que tú llamas historia, nuestro linaje, el lugar de donde venimos, con cariño. O con más. ¿Quieres esto? O con más. eh, pues flexibilidad. No pidiéndole a los que me hicieron como la perfección, porque fuiste. ¿Le quito esto? Ay, hijita. Bueno, Akiro.
Sí, creo que entiendo por dónde vais, creo que entiendo por dónde vais. Yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que ver es que así como nosotros venimos de una herida y queremos mostrarnos perfectas, ese discurso también se origina a partir de una herida y a partir de un miedo. Entonces ¿Ya? ahí tienes que darte cuenta que en el fondo tú tenés como que, ¿cómo decirlo? Como cuando tú aceptas que tienes una herida y empiezas a tener más seguridad en ti mismo, en ti misma, empiezas a ver que todo el mundo tiene una herida, porque antes pensabas que solo tú la tenías, ¿cachai? Y que Mm, el resto era perfecto, bla, bla, bla. Cuando tú dotas de dignidad tu herida y dotas de dignidad tu historia, eh, empezáis a cachar que en realidad los discursos pueden, o sea, son totalitarios porque en sus palabras son totalitarios, pero en el fondo, o sea, como un poco empezar a preguntarse como ya, a ver, ¿y qué pasa si quedo fuera? ¿Qué me cobija si yo quedo fuera? Esto, pues, ¿cachai? Si yo vengo con algo, entonces si yo no le tengo miedo, no me tengo miedo a mí misma, no me tengo miedo como a vivirme, a encontrarme con mis propias oscuridades, ¿cachai? Con las propias cosas que me hacen sentir mal. Entonces como que ser parte de lo otro es como que cuando es rico, bacán, pero como que ya no le tengo tanto miedo, un poco como empezar como a y yo creo que eso es producto de la seguridad personal, ¿cachai? Y para mí la seguridad personal no es algo con lo que se nace. Hay gente que obviamente es más segura de sí misma y ahí como que uno entra como será, pero está para tanto, ¿cachai? Para mí la seguridad personal se construye. mm. Y cuando tú construyes esa seguridad personal, justamente a partir de todo lo que veníamos hablando de la historia, eh, empieza ya como a diferenciar lo que es la herida del otro de lo que es algo que a ti te invita porque te hace bien. ¿Cachai? O es como, me está invitando a hacer esto porque es una exigencia que ellos tienen miedo de no cumplir. ¿Cachai? Como, Por ejemplo, porque, dale. Ah, ¿queréis que yo te dé un ejemplo? Ya. Yo creo que en la sociedad de consumo se juega mucho el tema de la pertenencia, ¿ya? Que es como esta idea de si no produces así, si no produces asá, te vas a quedar fuera. ¿Cachai? Y nosotros enganchamos tanto con ese discurso súper manipulador porque sentimos que estamos solos, po. Porque sentimos que somos huérfanos, ¿cachai? Porque sentimos que en el fondo si no tengo eso, no tengo nada, ¿cachai? Y yo creo que, bueno, tiene mucha valentía también, es lo que te decía antes, como que tampoco creo que haya como una fórmula, ¿cachai? Creo que en algún minuto también uno tiene que decir, ya a ver, vayamos a un ejemplo menos complejo que la sociedad de consumo, como el carrete de los amigos, ¿cachai? Como que si no hay al carrete te van a dejar de lado, ¿cachai? Y vivís con este miedo constante de que tengo que estar, tengo que participar, porque si no, el otro se va a olvidar de mí, ¿cachai? Yo no te puedo decir qué va a pasar si no voy al carrete, ¿cachai? Te puedo decir qué me pasó a mí cuando no fui al carrete y qué descubrí yo, ¿cachai? A mí me pasó mucho con la maternidad, como que en el fondo, pucha, mamá, carrete, muy... espera, Javi. Carrete Vale, para quienes no son de Chile es la fiesta, la rumba, el foforro. Ya, siga. eso, el soporro. Eh, es como que me pasó mucho eso, pues, ¿cachai? Como que en el fondo era chica, o sea, fue hace 2 años, todavía yo me considero chica, pero como que esto como de ya no voy a ir a este carrete, ya no voy a ir a este otro carrete, y empezáis como a perder amigos, o no sé si perder, hoy ya no lo veo así, pero como que se empiezan a alejar, y ya no tenéis tanto en común, y ya no podéis participar de la joda, entonces como que ya no hacís tanto parte, y te empieza a dar miedo, ¿cachai? Me voy a quedar sola, y qué es yo sin mis amigos, ¿cachai? Eh, y solamente como haberme sentido sola y quedado sola fue lo que me hizo sentir, oye, yo tengo algo muy importante por crear, ¿cachai? Y si no puedo ir a la joda de allá, voy a hacer mi propia joda, ¿cachai? Y hago mi joda acá en la terraza de mi casa, en donde yo sí puedo estar, porque mi hija está al lado, y que vengan las personas que quieran venir y que tengan que venir, ¿cachai? Y no le tengo miedo a construir yo lo propio, porque empiezo a ver lo propio con más valor.
Y si quedas Ah, fuera de tu sistema, tiene consecuencias, obvio, ¿cachai? Va a tener costos, obvio. Es como que tú decidáis, eh, no sé, volverte vegano, ¿cachai? Como, no, que si te volvés vegano, ¿qué hay a comer? Y que hay a comer en las juntas familiares, y que te hay que quedar sin pelo, y que, bueno, obviamente va a tener costos, ¿cachai? Pero, pero empezáis a decir que tú tenés la capacidad de crear pertenencia, de que la pertenencia no te la da otro siempre, porque obviamente el otro te hace sentir que eres parte, pero no siempre te la da otro, tú también eres capaz de crear tu propia pertenencia, tu propio grupo, con los valores que te hagan sentido. Y ahí uno empieza a perder un poco el miedo de ser excluido, pues, ¿cachai? Porque dejar de ser fuera de eso, porque me quedo fuera de este grupo, pero creo el mío, o me hago parte de otro grupo. sí. Eso es muy lindo porque yo siempre tenía una respuesta a eso que yo te dije, que es como más, eh, no tan terrenal, y me encanta lo que acabas de decir porque es muy terrenal, porque claro, en realidad ya por estar en la vida, pues ya no la merecemos y ya estamos aquí, o sea, ya pertenecemos, ¿no? Ya, este es nuestro derecho. Pero esto que tú acabas de decir de también podemos empezar a generar nuestra propia manera de pertenecer. ¡Oh! Sí, es hermoso. Y también esto que dices de aprender a valorar lo propio, darle valor a lo propio. Muy importante eso. Sí, pues y también entender lo que yo te decía, o sea, también cuando el otro nos dice que no sé, que tenemos que producir millones de dólares al año y qué sé yo qué, que desde el lado de la abundancia y la espiritualidad yo estoy de acuerdo, todos nos merecemos todo lo que necesitamos, ¿cachai? Pero cuestionar, como cuestionar cuando viene de afuera, ¿cachai? Como no con una desconfianza, pero cuando hay algo que a ti te produce daño, porque te están Mm, diciendo que es una manera que tú no puedes ser, porque yo en este minuto no puedo producir 3 millones de dólares al año. No sé si alguna vez que, como, no, no sé si alguna vez lo haya producido, pero poniendo el caso de que sí, y hoy día no puedo hacerlo, como cuestionarme como, uno, ¿por qué quiero ser parte de esto? Pero dos, como, ¿quiénes son las personas que están logrando eso? Son de mi mismo contexto, vienen de mi misma historia, tienen una hija de 2 años en mi caso, tienen una discapacidad como física, tienen el valor que en el fondo lo que hacen es tener tarifas diferenciales, no tengo idea, como que en el fondo es siempre preguntarnos, y esto es de Foucault, como uno más que preguntarse sobre como el contenido del mensaje, es de quién viene y qué quiere lograr el que dice ese mensaje, el que dice ese discurso. Porque ahí te das cuenta que no para juzgar la intención, sino que esas son sus intenciones. ¿Okay? Y que tú tenés que generar tu propio discurso en base a tus intenciones. mm, ¿Sabes? Y lo que decís tú del tema de la pertenencia, te entiendo, porque es un tema muy difícil de trabajar, como nosotros hablamos de la pertenencia y quizás la gente que está escuchando, ¿qué es? Es una ley dentro de las constelaciones familiares que dice que en el fondo nadie puede ser excluido de la familia ni el planeta Tierra porque pertenece acá por derecho. O sea, si tú eres hija de tu mamá y tu papá te dice no vaya a ser nunca más mi hija y tu mamá te dice no vaya a ser nunca más mi hija, tú vayas a seguir siendo su hija. Eso es lo que dice, ¿cachai? Pero como en la práctica es difícil, porque en el fondo si ambos de tus padres te dicen no quiero que seas más mi hija, claro, tú te sientes huérfana, ¿cachai? excluida, Entonces claro. por eso y es un sentimiento, o sea, por mucho que Bert Hellinger lo diga, yo lo siento, pues, ¿cachai? O sea, cuando mi mamá no me habla y te enoja conmigo, a mí me pasan cosas. Entonces, por eso el concepto de gestionar la pertenencia o de construir tu propia pertenencia a mí me hace sentido porque por algo ella no quiere hablar conmigo. Y yo no quiero ceder porque significa seguir sus propias reglas. Entonces, para yo sentir que sigo siendo su hija, aunque siempre lo voy a hacer, pero sentirlo, voy a crear mi propia forma de ser hija, Mm, propia forma de existir en el mundo, como con las lógicas, con las dinámicas, con los discursos que a mí me hagan sentido. Porque si uno está completamente sujeto a los discursos y a la lógica o a los valores del resto, eres muy manipulable, o sea, es muy fácil que alguien te haga sentir que no pertenece, ¿cachai? Es como cuando era una niño y era como, ¿puedo jugar? Ah, no sé.
ese sentimiento de como de estoy sola en el mundo y nadie me quiere responder, es algo que sentimos, pero de lo cual podemos gestionarlo, podemos hacernos cargo, ¿cachai? Papaya. Papaya. Qué rica. Qué Esto. hermoso, Javi, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué diferencia hay entre aprender a mirar a nuestros padres y a nuestros abuelos y abuelas con ojos más dulces o comprensivos o de aceptación a quedarnos en la mirada crítica y juiciosa hacia nuestro linaje? Y a mí eso me hace mucho sentido, de nuevo, súper desde lo terrenal, porque en el fondo teóricamente es como, no, tienes que mirar a tus padres bonitos. Y es como, "Ah, tengo una herida del porte de un buque, no me digáis esta weá". Perdón, mi lenguaje, No, sí. ¿cachai? Como, es como, pucha, no puedo, ¿cachai? Me cuesta, y en el fondo como a partir de eso uno se empieza a quedar ahí, pero puede sonar egoísta o utilitarista, pero para mí eso es lo terrenal, como súper concreto, que es como, ok, pero si tú sigues mirando para atrás tan críticamente, no esperes mirarte dulce a ti misma, porque tú vienes de ahí, Mm, ¿cachai? Por mucho que tú hayas criticado el alcoholismo en tu familia, a ti se te va a salir la cuestión. Queráis o no queráis, entonces mejor que lo aceptes y mejor que te lo permitas y mejor que no haya un rebote, sí. ¿cachai? Y es como, todo lleva a lo mismo, como empezar a gestionar tu manera de estar en el mundo aceptando todas las De, cosas que traes, ¿cachai? claro, de lo que estás hecha. Y eso es muy Claro. como empezar a comprenderlo, porque claro, a la final cuando yo enjuicio a mi padre o enjuicio a mi madre, no los estoy enjuiciando a ellos en realidad, me estoy enjuiciando a mí misma, porque Ujú, estoy hecha de ellos, a pesar de que ellos hicieron acciones que yo no he hecho, estoy hecha también de su historia. Y ujú. como esto de, yo estoy en un doctorado ¿Ya? de aprender a mirar más dulcemente a mi madre después de 5 meses de vivir con ella de manera privada. Y es súper como lo veo en la cotidianidad, ¿no? Como cuando en realidad me encuentro yo adentro diciendo, ay, pero es porque hizo esto. Y media hora después estoy haciendo algo yo y me digo las mismas palabras. Entonces es así como, ok, Ujú, frena, frena y ujú. mira a ver qué puedes hacer con esa mirada, ¿no? Como, ¿cómo se puede transformar esa mirada? ¿Y cómo crees tú que uno puede transformar esa mirada, Javi? A ver, yo siempre recomiendo mucho el análisis del árbol genealógico, como porque si trabajáis solo con tus papás y trabajáis tu herida, te vas a encabronar con ellos sí o sí, y es parte del proceso. Pero si es que estudias a tus abuelos, ya tus bisabuelos, ya tus tatarabuelos, Mm, chuta, después empiezas a encabronarte con tus abuelos, y después con tus tatarabuelos, después con tus bisabuelos, y tus papás ya no tienen toda la responsabilidad. Y ahí es como, ah, ya sabéis que esta cuestión viene, me tendría que ir a odiar al de la Edad Media, y en realidad estudiáis la Edad Media, y es como, oye, la vida difícil que tuvieron, ahora entiendo por qué esta vieja se volvió pesada, ¿cachai? Entonces, el análisis de la historia siempre, como en todos los sentidos, personal, social, siempre sirve para entender como de dónde vienen como los dolores, los conflictos, ¿cachai? Eso por un lado. Por otro lado, recomiendo mucho, por ejemplo, agarrar un acontecimiento Mamá. histórico. chao, hija. Ay, cosas que pasan. Eh, Eso como a grandes rasgos, lo primero que recomiendo. Y lo segundo, un ejercicio súper práctico, es agarrar un evento específico de tu vida que para ti sea doloroso o marcador. Esto es un ejercicio de programación neurolingüística. Entonces, agarráis este evento y pones emociones que te causa, como para que veáis la firme respecto a lo que sentís con ese evento, y lo que aprendiste a partir de ese evento. Ujú. Entonces, tomáis este acontecimiento que es doloroso y luego veis qué aprendiste.
y luego podéis poner otra tabla, otra fila, en donde pongáis recursos personales que nacieron a partir de ese evento. Entonces con esto te vaya armando la idea de que de la riqueza de tu historia, ¿cachai? Y empezar a cachar que en realidad todos esos eventos fueron dejando cosas en ti. Hay veces en que te vas a encontrar que con lo que te dejó son puras creencias limitantes, tenés que trabajar con las creencias limitantes, y obvio, pero te vas dando cuenta que en realidad dejó más, ¿cachai? Mm. Otra cosa que también recomiendo es preguntarte cómo demuestra el amor mi mamá o mi papá Ay, sí. o mi familia. Entonces ahí tú decís, ya, mi mamá lo demuestra a través de, no sé, no es mi caso, pero la comida. El típico caso como de las mamás, no, la comida. Y uno dice, o por ejemplo, preguntando si necesito algo, ¿cachai? Y empecé a darte cuenta y bla, bla. Entonces, esta mirada que tenía ahí tuya de que tu mamá era una controladora, una metida, ¿cachai? Como una intrusa, te das cuenta, oye, en realidad me está tratando de mostrar amor, ¿cachai? Y Mm. eso no significa que tenga que permitir que se meta en mi vida, porque ahora estamos hablando de mirada. Otra cosa es como la gestión del vínculo, ¿cachai? Sí, Como que claro. digo, que permito, que sé qué, pero para la mirada sirve mucho preguntarse qué era el amor para mi mamá, cuál era la manera de mi mamá de amar. Y así te vas dando cuenta que muchas acciones que a ti te molestaban, en realidad para ella eran amor. Claro. Claro. Entonces, así como mi Que mamá si te siempre me tenía, controló, te das cuenta, mi mamá me amó y no me había dado cuenta. perdón, acabo de pensar algo muy burdo y lo voy a decir, que si tu mamá te tenía en engorde es porque te amaba. Claro, Impresionante. claro, y ahí, sí, y ahí ponte tú, no sé, pues un tema súper típico como para nosotros las mujeres, como que esta idea como de, mijita, usted está gorda, está gordita, Ah, ¿sí? O mijita, usted no sé qué, no sé qué, y que obviamente a uno le llegaba como patada en la guata, ¿cachai? Y que también hoy día, de todas las comprensiones que tenemos es, eso no está bien, abuela, tú no me deberías haber dicho eso, mamá, tú no me deberías haber dicho eso, que está bien, pero en el fondo, en el diccionario familiar, eso era preocupación por un otro. sí, sí. Entonces es como, ya, ok, yo no le voy a decir a mi hija que está gorda, porque no es como, eso es amor. No, no es ponerse idiota, ¿cachai? Sino que es darte cuenta que con el diccionario que tu mamá tenía, que tu papá tenía, que tus abuelas tenían, estaban tratando de decir, usted me importa, yo quiero que usted esté bien. Eh, por mucho que haya muchas cosas como muy tóxicas o muchas cosas que mejorar, desde su diccionario, desde su nivel de conciencia, eso era así. Y Mm. eso también como ayuda mucho, y esto me lo dijo a mí como mi propia terapeuta, como en un momento en el que estaba en terapia, como, ¿por qué crees que tú tienes un mayor nivel de conciencia que tu mamá? Como, ¿por qué? Porque tú miras las cosas más críticas que tu mamá, como eres mejor que ella. Si tú tienes ese nivel de visión crítica, es porque tu mamá te dio estudios, ¿cachai? Porque naciste en el siglo XXI, porque naciste con mucha más equidad de género que ella. Entonces son cosas que en realidad te van mostrando que en realidad como que la mirada de tu mamá era ad hoc a todo el contexto, po, Sí, sí. ¿no? Contextualizar eso es muy, muy, muy importante. Javi, yo sé que ya no lo dijiste, pero te voy a hacer repetirlo. Dale. ¿Qué es la mujer salvaje para ti? Ay, qué cuático. La mujer salvaje para mí es vulnerable y poderosa, como es darte cuenta que en el fondo que eres sensible, que te mueve la sensibilidad, ¿cachai? Como mi caso es, a mí me mueve la sensibilidad, me mueve el bienestar del otro, eh, me mueve el altruismo y está bien, como es parte de mí, como no voy a renunciar a esa esencia mía por como contentar como al discurso social, como, no sé, quizás como que está como más a la moda, ¿cachai? Javi, Como, si se cierra, vamos a volver a abrir otro porque no te quiero cortar lo que nos estás diciendo. ya, dale, dale.
Para mí la mujer salvaje es esa que se reconoce lo que para ella es importante. O sea, para mí ser mi propia mujer salvaje, porque no, como que no estoy ni ahí con definir a nadie más, sino que